Bienvenidos a Frecuencias Perdidas. Desde el Más Allá. Buenos días, amigos de Frecuencias Perdidas. Hoy día tenemos un invitado muy especial para nosotros. Es Harold Hernández, que es psicoterapeuta y además un investigador de lo paranormal. Bienvenido, Harold. Estás con tu público. Es un gusto estar en tu programa y saludar a una grata amiga. Qué bueno verte. Igualmente, digo yo, y como te digo, hoy día nos acompañarás y nos aclararás todos los términos que por curiosidad todo el mundo estamos, y por otro lado porque todos tenemos una necesidad imperiosa de conocer qué pasa con nosotros después de esto, hacia dónde vamos. Y es el mes del misterio en nuestra plataforma, en nuestro canal, y realmente el mejor invitado eres tú. Primero, ¿qué es la reencarnación? Bueno, primero, existen muchas interpretaciones de lo que sucede después de la muerte. La tradición más judeocristiana te habla de que hay un cielo, un mundo inmaterial. La reencarnación es una interpretación filosófica de la vida post-muerte y que nos hace la referencia que después de partir del mundo terrenal no completamos siempre las lecciones y en la siguiente continúa otra existencia. Esto quedaría simplemente en el campo de la mitología, pero en el año 68 un brillante psiquiatra perfilador forense llamado Ian Stevenson empezó a estudiar los llamados publicó un libro que cambió el paradigma de la ciencia, que se llama 20 casos que hacen pensar en reencarnación. Entonces sucedía que de pronto había un niño que nacía y este pelado conocía toda la historia de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, o habían niños que tenían xenoglosia, o habían niños que tenían cicatrices de nacimiento, birthmarks, y cuando el doctor Ian Stevenson, que recorrió todo el mundo confirmando estos casos, con información detectivesca, no hipnótica, porque esa puede falsificarse o ilusionarse, viajó por el mundo y donde tenía la cicatriz de nacimiento el niño y decía, a mí me dispararon y en mi vida anterior me llamaba Maharran y vivía en la India, y el señor Ian Stevenson viajaba con el niño y la familia y encontraba que la cicatriz de nacimiento coincidía con el protocolo de autopsia del disparo que mató al individuo, y además este pelado reconocía a los familiares de la supuesta otra vida. Ya el tema comenzó a tomarse en serio. Es decir, el tema de la reencarnación tiene evidencias clínicas tomadas por Ian Stevenson y por Jim Tucker, entre otros científicos. Entonces, ¿cuál sería un poco la idea? Que cuando no terminamos bien la tarea, Dios en su infinita bondad nos ha de mandar a repetir para hacerla bien. Claro. Y en tu experiencia propia, cuando tú has estado en contacto con el tema, ¿has encontrado alguna experiencia que te haya movido el piso, que te haya puesto a pensar en o algo que te impresionó? Bueno, te cuento así como una experiencia. Yo tuve el gusto de hacer talleres o de recibir formación con el doctor Brian Weiss, el famoso hipnoterapeuta que ha hecho hasta hipnoterapia con Gloria Estefan y Sylvester Stallone. Y me he leído todos los libros de Brian Weiss. Le hice una entrevista, la pueden ver en YouTube, se llama Brian Weiss en Ecuador. Un dato interesante, escribió un libro hace años que se llama Entrevista con los Espíritus. Y un caso que me pareció muy particular era el de dos hermanas gemelas. Estas dos hermanas gemelas se dedicaban al arte. Y una hermana tenía un temperamento casi maternal y más dictatorial sobre la otra hermana. Seguramente. Entonces fue curioso, cuando se les hizo una hipnoterapia regresiva a otras vidas, una hermana se acordaba que en una vida anterior había sido la mamá y esta otra hermana era más adolescente rebelde, llevaba una vida un poquito loca. Y fue curioso, cuando se le hizo la regresión por separado a la otra hermana, me contó el complemento de la regresión anterior. Cuando junté a las dos hermanas y les hice preguntas simbólicas, las dos se dieron cuenta que coincidían en su existencia anterior. Entonces, ese tipo de casos a mí me llaman la atención particularmente.
Claro. Se cree, ¿no? En algunas tendencias que la reencarnación suele ser entre miembros de un mismo grupo, de un mismo clan, y que aquellos que fueron una cosa en su vida pasada en relación a ti, por ejemplo, en una vida pasada fue tu marido, en esta puede venir a ser tu hermano. ¿Qué hay de ese tipo de cosas? Bueno, al respecto, las literaturas y los científicos espíritas han ahondado mucho en ese tema. Hay unas colecciones, les recomiendo también las películas de Chico Xavier, el mayor psíquico del siglo XX. Hay la película Chico Xavier, está la película As Mais de Chico Xavier, todas con título en español. Y hay 3 libros particularmente que el médico André Luis le dictó a Chico Xavier. Un libro se llama Misioneros de la Luz, que te explica cómo se planifica el nacimiento de un individuo. El otro libro se llama justamente Entre la Tierra y el Cielo, que te explica esos vínculos complicados que tenemos en el hogar y que podrían venir de existencias anteriores. Y hay otro libro tercero que también fue dictado por el médico André Luis a Chico Xavier. Y en estos libros tienen la particularidad que fueron estudiados en la Universidad Juiz de Fora en Brasil por 4 neuropsiquiatras en Brasil y fueron enviados al doctor Mario Boregar en los Estados Unidos. Y entre otras cosas, Chico Xavier, que era un hombre que apenas terminó primaria, con estos libros dictados por el doctor Chagas, que utiliza el seudónimo de André Luis, empieza a hablar de temas clínicos. Por ejemplo, la ciencia darwiniana nos hace creer que somos de que los espermatozoides compiten como bestias salvajes para fertilizar un óvulo. Las nuevas teorías científicas sostienen que entre los espermatozoides hay comunicación vibracional y que se transmiten información para que uno llegue y que el óvulo elige a cuál nace, a cuál recibe. Es decir, que no somos un accidente. Chico Xavier ya hablaba de estas teorías sin él tener un conocimiento clínico. ¿Qué implica todo esto? Implica que la vida no es tan accidente como nos hace creer la ciencia materialista. Hoy en día, la ciencia está dividida en 2 perfiles muy marcados. Una ciencia de orden más espiritualista y una ciencia materialista de antiguo paradigma. ¿Por qué Stephen Hawking se volvió el astrofísico de moda para muchas personas? Porque muchos medios de comunicación e instituciones académicas todavía son agnósticas, materialistas y ateas. Pero muy pocos estudian Michio Kaku, la obra El futuro de nuestra mente, que te habla de la lógica que tiene el universo, al astrofísico Frank Tripler, que te escribió el libro El universo antrópico y que te dice que el universo está tan bien diseñado que parece que alguien o algo más inteligente lo diseñó para que haya vida. Es decir, detrás de toda concepción física, en el fondo hay un campo filosófico profundo para entender el propósito de la vida. Entonces, todos esos temas de vida después de la muerte, reencarnación y etcétera, en el fondo lo que nos intentan hacer es entender el sentido de la vida. Y cuando estos temas tienen una fe razonada, un estudio científico que lo respalda, ya no quedan en el absurdo esoterista, New Age, sino que tienen un respaldo clínico. Entonces, a mí cuando alguien me quiere presentar el mundo al estilo Jean-Paul Sartre, esos libros, como su nombre le indica, medio asqueroso, La náusea, donde revela la forma como él y Simone de Beauvoir se usaban mutuamente, y el mundo hippie te los vendía como el amor perfecto. Cuando ves ese tipo de materialismo que te quita la fe, ¿sabes cuál es el gran error de la filosofía materialista? Y por eso muchos marxistas tuvieron que meterle doctrina hasta espiritual en sus nuevas visiones del mundo. Porque el ateísmo te quita el derecho sagrado a algo, a tener una percepción de lo sagrado. Te quita ese mito sagrado de saber que hay algo después. Claro. Pero qué lindo el derecho a una conciencia. Pero qué lindo que inclusive ya hay una ciencia que se llama neuroteología, una ciencia que se llama psicobiofísica y una ciencia que se llama parapsicología y una filosofía como la espírita que ya vienen por años investigando la vida después de la muerte y la vida antes de la vida y con evidencias clínicas y científicas. Claro. Ahí es cuando este tema se vuelve emocionante. Aquí en este punto, déjame hacerte una consulta así, algo que a mí me preocupa. Por ejemplo, tú tienes
una experiencia en la investigación sobre fantasmas. Tenías un programa, o lo tienes todavía, que se llamaba Las Puertas del Terror. Y hacías investigación justamente con aparatos que podían medir eso, ¿no es cierto? Yo, desde el punto de vista antropológico, que es mi área, me pregunto dos cosas. ¿No se contrapone la idea de la reencarnación con la existencia de fantasmas? Porque necesariamente hay una contraposición, una contradicción, si quieres decir. Entonces, sí. Cuéntame. Entonces, vamos con esa duda. Verás, creo que la doctrina que filosóficamente mejor ha explicado las cosas es la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. ¿Ya? El espíritu, cuando fallece, pasa por un tiempo de erraticidad. Esa erraticidad es el que la mitología griega llamaba almas en penas, o el populacho romano le llamaba el fantasma, ese espíritu fantástico, ese daimon, ese espíritu de la naturaleza. Es decir, imagínate el tipo que iba a ver a su novia y lo atropella un carro. Entonces de pronto y le iba a llevar una rosa, ella va a sentir el aroma a rosas porque él va a tratar de enviarle esa energía, pero ese espíritu todavía está pegado o en la erraticidad. Pero resulta que luego estos espíritus más elevados le ayudan a planificar una siguiente vida para que complete las tareas que quedaron pendientes. Entonces, ¿quién te lo explica? Eso con prolijidad fue Allan Kardec. El primer libro bioestadístico de psicobiofísica fue el libro de los espíritus de Allan Kardec en 1857. ¿Quién era Kardec? Kardec era un pedagogo que hablaba 7 idiomas, que escribió todos los libros de literatura pedagógica de colegio en Francia, educado en pedagogía Pestalozzi y con una visión pedagógica heurística que trataba de explicar el porqué de las cosas. Kardec fue invitado por su amigo Fortier a ver las mesas parlantes, mesas que se movían con efectos energéticos de mediums. Se cercioró de que no hubieran hilos, no hubieran trucos de ilusionismo, y entrevistó a los 1000 mediums, a los mejores 1000 mediums del mundo, y escribió un libro de 1080 preguntas llamado El Libro de los Espíritus, donde se responde a todas las preguntas existenciales. ¿Por qué nacen niños enfermos con problemas catastróficos? ¿Qué pasa después cuando morimos? ¿Qué pasa en la siguiente existencia? Es decir, es un libro bastante completo para explicar estos misterios de la existencia. Yo le llamaría el primer libro bioestadístico de investigación de casos de psicobiofísica. Entonces, ahí creo que está aclarada la duda que me estabas planteando. Sí, verás, hay otra cosa que últimamente ha estado muy de moda, una teoría de tipo conspiracionista que habla de la existencia de la Matrix, ¿ya? Esa Matrix que es una especie de condicionamiento mental y espiritual del hombre, pero básicamente mental. Y la tendencia esta dice lo siguiente, que en la experiencia del túnel de luz, donde te esperan tus parientes al otro lado, que es de lo que hablan muchos de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que esa experiencia no es más que una absorción que se hace de las almas para volverlas a meter en la Matrix, ¿sí? O sea, es una especie de ¿cómo puedo decir? De un absorción, porque resulta que el planeta Tierra es una cárcel en donde has venido a pagar un algo que no supiste hacer. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, primero vamos por una cosa. Yo les recomiendo a tus queridos televidentes y teleoyentes, porque habrá también público no vidente que escucha el programa, un libro muy interesante de uno de los conferencistas que a mí me parece una mente contemporánea brillante, Agustín Laje. Agustín Laje tiene un libro que se llama Generación Idiota y que es bien curioso, y vamos estudiando por qué hay mucha filosofía conspiranoica ahora. Resulta que en las filosofías antiguas que tenían mitos, el saber era gerontocéntrico porque se sostenía en base a los ancianos y mujeres sabias que curaban con hierbas que tenían mitos. En el siglo XIX la sabiduría era más antropocéntrica adulta, porque había el hombre iluminista que estudiaba ciencias y entronó la ciencia sobre la religión. Una de las mentes luminosas de Ecuador fue Juan Montalvo. Leer a Juan Montalvo es leer mitología, filosofía clásica. Era una filosofía de adultos maduros. La filosofía actual es una filosofía con traumas adolescentes, porque el saber, gracias a los jóvenes ingeniosos, tú y yo nos estamos comunicando por tecnologías electrónicas.
Tú y yo seguramente vimos El Auto Fantástico, cómo se comunicaban con un reloj virtual, y hoy lo que era ciencia ficción, estos jóvenes genios lo hicieron. Ahora se hace. Pero muchos de estos jóvenes genios a veces no saben ni de qué sexo son y se olvidaron de leer la literatura clásica, que tú y yo por nuestra edad madura sí la hemos leído. Sí, lo hemos hecho. Entonces, aquí es interesante entender, verás, primero, el tema de los conspiranoicos se ubica muy bien antropológicamente porque fuimos víctimas de un laboratorio social llamado pandemia. Los conspiranoicos le llaman pandemia. Y la persona que está encerrada es como un preso, quiere liberarse rápido. Y los primeros días se tomaban fotos, ¿cómo estoy? El segundo día, oye, los están encarcelando. Y luego se desarrolló lo que se llama síndrome de la cabaña. Actualmente tenemos un montón de personas con pereza salir al mundo y otros que no se saben interrelacionar. Y muchas de estas personas fabulan mitos New Age postmodernos. Suena así muy rebuscado, pero es lo que sucede. Entonces, verás, la filosofía Matrix surge de algún filósofo mexicano que murió misteriosamente. Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, él fue el primero que teorizó el modelo de filosofía Matrix. De hecho, Grinberg era un genio y no tenía nada de conspiranoico. A mí me parece que esa filosofía de que somos una especie de laboratorio encerrado en una cárcel es parte de esa paranoia propia de la era post-pandémica, de gente que no leyó a los clásicos de reencarnacionismo, de gente que no leyó a Allan Kardec, de gente que no leyó simplemente, porque ahora Rudolf Steiner. Sí, me explico. De gente que no ha leído a Grinberg, porque hoy en día la gente usa muchas redes sociales, pero no se acerca al libro físico. Y esa teoría a mí me resuena un poco todavía muy panteísta, que somos una especie de juego cósmico, un juego tipo película Matrix donde alguien nos manipula. Y no necesariamente, porque hasta en la mitología judeo-cristiana el don más grande que tiene el ser humano es el libre albedrío. Y ahí entramos al tema del budismo zen. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La religión católica dentro de la mitología hablaba de este mundo como un valle de lágrimas. El brillante místico San Juan de la Cruz hablaba del tema de la noche oscura del alma, para hablar de esas depresiones existenciales. Kardec, guiado por sus espíritus guías, hablaba de nostalgia por la patria espiritual. Es decir, en este planeta no siempre se la pasa fácil. Mi abuela, que era una mujer de campo, me decía, la vida es como una fábula trágica, pero si le pones amor en lo que haces, esa fábula va a tener un final feliz. O sea, tú puedes ser el sujeto, puedes estar atrapado en una prisión con un brazo menos y escribir El Quijote de la Mancha. Por eso le llaman el manco elefante. Puede ser sordomuda y ciega y terminar siendo una poetisa como Helen Fisher. Puedes estar en el campo de concentración nazi y escribir El hombre en busca de sentido como Víctor Frankl. Es decir, la prisión está cuando eres infeliz y no tienes un propósito de la vida. Y el objetivo de cualquier escuela espiritual, filosófica u ontológica es enseñarnos a encontrar el propósito de la vida. Yo no creo en filosofías del encierro. Yo creo que en este planeta venimos a aprender lecciones, a veces bastante tristes, pero que cuando maduramos esa tristeza se convierte en la experiencia. Y cuando la experiencia tuya educa a otros, se vuelve misión de vida. Entonces, la idea siempre es trascender el dolor y no quedarte con él. Uno de mis filósofos favoritos es Facundo Cabral. Facundo Cabral se le murió la esposa y la hija en un avión, tenía un cáncer terminal y por alguna razón el buen Dios lo tenía vivo haciendo cosas maravillosas. Es decir, vivimos una cultura muy dada al dramatismo y a fábulas conspiranoicas y a veces no nos hacemos responsables de la vida. La persona que culpa a una Matrix, que culpa al sistema, en el fondo a veces desarrolla síndromes de proyección, porque culpas al otro para no hacerte cargo de tu vida. Y es duro, porque a veces te sientes ontológicamente solo y por eso son las herramientas psicoespirituales que te hacen avanzar en la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y otra cosa que me provoca estudiarla y conocerla es cómo el ser humano enfrenta la muerte. Como si, por ejemplo, sabes que estás en una etapa final de una enfermedad, te relacionas con tu propia muerte. Hay un libro de Louise von Franz. Ella es estudiante de Jung, ¿ya? Ella fue estudiante de Marie-Louise von Franz. Ella nos cuenta
los sueños que tienen las personas que están a punto de morir y hace un análisis respecto de eso. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que el deseo de trascendencia del hombre, o sea, del ser humano, es lo que le empuja a crear una vida espiritual? ¿O es que en realidad existe ese otro lado, que no se puede llamar como se llame, si es lo que sea, en donde va la plenitud? ¿Sí? Una de las grandes broncas que tiene la ciencia ahorita es tratar de desmontar las filosofías espirituales o tratar de rearmar la espiritualidad frente al materialismo. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta se ha estudiado el tema de la conciencia humana, porque la gran lucha del materialismo con la espiritualidad es el materialismo sostiene que somos un producto neurológico y que muere si se acaba. Pero los estudios de experiencias cercanas a la muerte dicen lo contrario. Por ejemplo, el científico clínico materialista ortodoxo te va a decir lo siguiente: cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, le falta de hipoxia o de oxígeno en el cerebro, provoca ansiedad, exceso de adrenalina, taquicardia, dilatación pupilar, y ahí ves la imagen de un túnel. Eso te dice la filosofía materialista. La ciencia materialista. Pero en Estados Unidos hay la Asociación Mundial de Experiencias Cercanas a la Muerte, y el doctor Kenneth Ring, que escribió entre otros libros el Proyecto Omega, donde perfila la psique de contactados, de psíquicos, estudia experiencias cercanas a la muerte, te clasifica las experiencias cercanas a la muerte en dos tipos: la experiencia cercana a la muerte, donde el tipo se desprende, flota, ve un túnel, y la experiencia suprema cercana a la muerte, donde el tipo tiene una catarsis espiritual y viene transformado. Y dentro de las cosas que hizo Kenneth Ring en estos estudios de la Asociación Internacional de Experiencias Cercanas a la Muerte, fue hacer el estudio de experiencias cercanas a la muerte en personas no videntes, y demostró que muchas personas no videntes en el trance de experiencia cercana a la muerte podían ver. Hay un caso que nos contó Brian Weiss cuando vino al Ecuador. Resulta que un señor con ceguera diabética es trasladado al hospital con un paro cardíaco, le hacen la desfibrilación, la resucitación eléctrica del corazón. Ya había clínicamente estado 6 minutos sin oxígeno, a los 6 minutos ya estás clínicamente muerto. Y el doctor, que estaba en un hospital de Miami, desesperado porque llegó a atender, se quitó su saco de trabajo habitual de administrador, se puso la bata de médico, se lavó las manos y colocó un bolígrafo de plata en un escritorio cerca de la sala de cirugías. Cuando el paciente ya lo iban a formalizar, el paciente se despierta, todos están contentos, sin daño cerebral, ya eso era un hecho prodigioso, 6 minutos sin oxígeno, ya hay daño cerebral, y este paciente le cuenta: doctor, yo vi cuando usted me estaba evaporando, y el doctor, muy médico, muy clínico, materialista, eso es producto de la hipoxia cerebral. Le dice: sí, doctor, y yo vi cuando usted se quitó el bolígrafo de plata, lo puso en el escritorio y cuando se cambió la bata de dormir. De esos casos Kenneth Ring recogió 3,000 casos. Con lo cual, el tema de la alucinación por hipoxia y falta de oxígeno ya queda en jaque. Claro. Es decir, un poco la responsabilidad de quienes hacemos parapsicología, psicobiofísica o filosofía espírita es recolectar evidencia científica para poder contrarrestar toda esta hecatombe grotesca de materialista que se informa. Y mira cómo los paradigmas han cambiado. Cuando mi amigo el doctor Juan Danilo Rodríguez y yo comenzamos a hablar de temas espíritas en Ecuador, con suerte había un video de Divaldo Franco y por ahí un videíto de Chico Javier, no había más. Hoy en día esto está muy divulgado. Yo recuerdo en los años 90 en la Facultad de Comunicación Social, en una de las cuantas que estudié, ahí mi experiencia fue un poquito conflictiva porque era terriblemente marxista y atea. Yo venía del mundo teológico y la psicobiofísica, así que por ahí un par de materias materialistas me las jalé por no opinar igual que los maestros. En esa época hablar de temas espirituales eras materialista de derecha y te criticaban. Hoy en día a veces me invitan a sus podcasts y me entrevistan los alumnos porque tienen otro paradigma y ya el tema no les resulta incomprensible. Claro. Le preguntaban a Max Planck: ¿es cierto que la gente ahora acepta más la física cuántica? Y dice: no, la física cuántica entró en la psique colectiva solamente cuando mis detractores empezaron a morirse. Un poco el tema es ese, es decir, nunca fue aceptada, pero habrá un momento en que cambien los paradigmas y la gente empieza a pensar diferente. Entonces, este tema de
de que puede ser alucinación, puede ser trauma, puede ser conflicto. Se cuenta que Charles Richet, el padre el quien ganó el premio Nobel por estudiar el metabolismo del choque anafiláctico, de las parálisis de glotis en las alergias, Charles Richet se llamaba metapsíquica, y que en una fiesta Charles Richet le regaló un libro de metapsíquica a un joven psicoanalista barbado de barba negra, quien se burló del tema y guardó el libro debajo de su axila en el saco. Años después, a este científico, su hija Sofía y su nieto Heinzel murieron de gripe española. Y este científico que estudió la sexualidad de las anguilas, que fue el padre del psicoanálisis, cuando murió de cáncer bucal, le habría dicho a sus amigos: si yo hubiera estudiado temas espirituales, el destino de la psicología hubiera sido distinto. Sigmund Freud. Claro. Penosamente, de hecho, Jung también tiene un análisis totalmente, tiene esoterismo a su orientado a los simbolismos, la alquimia, la espiritualidad. Jung es un genio revolucionario, estudió experiencias cercanas a la muerte, ovnis, alquimia. Es decir, generó un montón de temas maravillosos. Esa es la cosa. Y además, yo pienso que en la actualidad sí se está abriendo esto, porque muchos de los científicos que parten de una premisa totalmente materialista, y además, porque esa es la diferencia entre el esoterismo y el exoterismo. El exoterismo en general, totalmente, está destinado a tener que entender los otros parámetros, ¿sí? Porque es una totalidad. El ser humano no es solamente un asunto mecánico. El ser humano es algo mucho más profundo, ¿ya? Y en la actualidad, como digo, todas las teorías anteriores que eran simplemente lo que nos hablaba de la causalidad inmediata, lineal, ya están siendo derrotadas y no tienen mayor situación que decir ya tenemos que aceptar lo que está viniendo. La física cuántica está mostrando justamente que somos seres, que el átomo en sí mismo es energía, y que tú puedes determinar lo que puedes vivir, lo que puedes manifestar y todo lo demás. Entonces, obviamente, todo esto es lo más importante de esta nueva era, ¿no? Que a pesar de todo estamos en un principio. Pero y como tú decías, Mónica, y es que es bien interesante, fíjate, en el fondo todos los paradigmas de astrofísica son formas filosóficas de interpretar el universo. Hoy en día hay una fea corriente filosófica, es decir, gracias a la religión o al cristianismo, la ciencia se atrasó. Y en el marxismo había como estereotipo, hay grandes filósofos, que Gramsci, etcétera, que tenían sus teorías particulares a favor y en contra, a veces algunos. Pero siempre se clasificó como idealismo y de derecha el creer cualquier cosa espiritual, y eso era un estereotipo. De hecho, grandes teóricos científicos tenían alguna fuerte influencia religiosa. Recordemos que la teoría del Big Bang fue hecha por el teólogo Lemaitre. Lemaitre fue el que mejor interpretó las teorías de Albert Einstein. Hoy en día la teoría predominante es la teoría de las cuerdas. El mayor cultor de la teoría de las cuerdas es Michio Kaku. Yo por eso cuando alguien materialista me presenta las teorías de Hawking, que era un genio, nadie lo quita, por ahí vinculado a la isla de Jeffrey Epstein con cositas raras también, pero yo siempre les recomiendo a Michio Kaku. Michio Kaku es asesor científico de History Channel del programa Alienígenas Ancestrales, y él es un teórico que trabaja la neuroteología y la teoría de las cuerdas. Otro científico que en física cuántica es brillante es Roger Penrose. Roger Penrose era el mejor amigo de Stephen Hawking, pero Roger Penrose estudió la teoría de física que asociaba la conciencia con la comunicación extrasensorial. De hecho, tiene la teoría Penrose-Hameroff. Es decir, hay una fuerte corriente de científicos que son antimaterialistas. Está el biólogo Rupert Sheldrake con la teoría de los campos morfogenéticos, que sostiene que estamos conectados con las especies. Hay una psicología nueva que estudia el tema de la etología, la psicología cognitiva que estudia lo neurobiológico y la asociación con el efecto social. Está la homeopatía, que estudia a qué reino de la naturaleza pertenecemos, animal, mineral o vegetal. Lo de Rupert Sheldrake me parece fascinante porque él estudia los campos morfogenéticos y la interrelación que tenemos con la naturaleza, la telepatía de los animales. Es decir, hay un nuevo tipo de ciencia que rompe ese modelo materialista. Y yo creo que posiblemente por eso tu generación y la mía
tuvimos mucha influencia de ese materialismo marxista, porque en el fondo te dio ciertas concepciones de lucha social, pero al mismo tiempo te enseñó a cuestionar ese materialismo que te quitaba el derecho sagrado a un mito, a algo espiritual. Es decir, hoy en día las teorías materialistas están en jaque. Claro, pero además la misma teoría marxista es una teoría que está condicionando todo el tiempo la realidad y te habla de un conocimiento dialéctico, que quiere decir no nos podemos cerrar a nada. No podemos. Te recomiendo a ti y a tus lectores un libro interesante. Hay un libro del filósofo del espiritismo, Herculano Pires, que se llama Espiritismo Dialéctico. Y en Espiritismo Dialéctico, Herculano Pires te sostiene que la filosofía espírita y las filosofías transpersonales, la psicología transpersonal, terminan siendo más dialéctica que la propia dialéctica. Porque el materialista ateo, cuando ve algo ligado al mundo espiritual, se asusta o no lo toma en serio y cree que es alucinación. El estudioso de psicobiofísica o el espírita lo estudia, lo compara con la realidad y hace tesis, antítesis y síntesis. Es decir, el estudio de lo psicoespiritual es lo más dialéctico que hay porque contrasta lo espiritual con lo terrenal. Y en el libro Espiritismo Dialéctico de Herculano Pires está estudiado ese tema. Eso, y eso es el punto. Y ahora algo así como más terreno y que me da mucha curiosidad. Entonces, experiencias en relación a la comunicación con los muertos. ¿Por qué te pregunto esto? Mira, recientemente hay un caso muy concreto, el de la muerte de Liam Payne. No sé si lo has escuchado o lo has visto en las noticias. Y vi por casualidad una canalización que hace un hombre medium a través de una caja, ¿sí? Y en donde se logra escuchar la voz de Liam Payne y que dice que recién está empezando, que él no sabe que está muerto, ¿ya? Que no sabe, que simplemente, ¿cómo le pueden hablar de la muerte si él no está muerto? Y el medium le vuelve a repetir la pregunta, le dice, ¿cómo te sientes? Porque hay una duda de que si fue asesinato o se suicidó. Y resulta que al decir esto, de que no entiende dónde está diciendo simple y llanamente que la muerte de él no fue un suicidio, porque el suicida sabe que se está matando, ¿sí? El asesinado es una sorpresa. ¿Qué piensas de esto? ¿Funcionan estas cajas? ¿Existen? Sí, mira, lo que pasa, verás, este tipo de tecnologías fueron muy importantes en el siglo XIX. A partir en el año 1931 se hizo la primera psicofonía. Dato curioso para quienes piensen desde el fanatismo religioso que la investigación parapsicológica es diabólica, les cuento que el primer estudioso de psicofonías en el campo del tema teológico, por ahí estuvo Frederick Jurgenson, que hacía documentales para el Vaticano y fue premiado por sus documentales, que salió a grabar unos sonidos en el campo y escuchó una voz, cuando grababa sonidos de pajaritos para los documentales, escuchó una voz que decía mi pequeño Frederick, y era la voz de su madre. Y luego en la Universidad Sagrado Corazón de Milán en 1952 el padre Pellegrino Ernetti hizo estudios de psicofonía para la tradición católica. Está también hay otro libro titulado Los muertos nos hablan. Entonces el tema es muy conocido. Ahora es interesante, hoy en día las tecnologías que se usan en comunicación paranormal son la psicofonía electrónica, las AVP, las voces grabadas parafónicas. Están las psicoimágenes, imágenes que se graban en las pantallas, las imágenes paranormales con lentes infrarrojos que captan siluetas de espíritus, y está el tema también de todo lo que es la percepción térmica energética. ¿Qué herramientas se utilizan para la investigación paranormal? Contadores Geiger de radiación, medidores de temperatura de alta densidad del ambiente, porque con todo eso se logra tener la datación de lo que sucede en el campo paranormal. Habitualmente en Ecuador hemos hecho 3 o 4 cosas de evidencia paranormal. Número 1, voces grabadas a nivel paranormal, psicofonías. Número 2, psicoimágenes, en pantalla de televisión.
Número 3, los vórtex, orbes o luminografías. Y número 4, siluetas espectrales con cámaras infrarrojas. Quien comenzó ese proyecto investigativo aquí en Ecuador fue el señor Cristian Ceballos Rayomán, que trabajaba en una radio popular de Quito. Yo con los años me sumé porque era profesor en una institución académica y daba la materia parapsicología. Y juntos hemos hecho a lo largo de Ecuador un montón de investigaciones, llevando testigos en vivo, personas que han certificado la seriedad de nuestro trabajo investigativo. Entonces, lo que hay es evidencia física que te demuestra que el cuerpo físico se acaba, pero que la materia espiritual continúa. Entonces, toda aquella investigación que tenga documentación es digna de ser estudiada. Vi algunos de tus programas justamente, y una cosa que me queda un poco como en base a todo lo que hemos conversado ahora, que me queda como inquietud, es lo siguiente. Por ejemplo, hay personajes en haciendas, son personajes que vivieron en otra época, que se siguen, como se llama, presentando, que se logra grabar su voz, que es real el fenómeno, es absolutamente real el fenómeno. Entonces, yo me pregunto, ¿estas personas no han reencarnado? Que sí, eso se le llama, en el lenguaje espírita se le llama espíritus en erraticidad. Son individuos que se quedan apegados y pasan muchos años viviendo en un lugar y hacen esa comunicación espiritual. Un dato interesante de estas psicofonías grabadas paranormalmente es el siguiente. En Italia hay un científico que es un acústico forense. Acústico forense es el que graba las voces del secuestrador, del vacunador, y cuando capturan a este delincuente miserable, le hacen una grabación de voz y comparan la grabación que hizo después de la captura con la que hizo de la amenaza, y la onda de voz es como una huella digital para el acústico forense. Es decir, tenemos todos un ancho de banda, una vibración, una frecuencia y un timbre. Bueno, hay un documental muy interesante en internet, en YouTube, que se llama Los muertos nos hablan, donde Javier Sierra, un investigador científico de España, se entrevista con Daniel Goulart y cuentan el caso de Chiara Lenzi. Chiara Lenzi, una muchacha guapa italiana, enamorada de un hombre alcohólico golpeador, cansada de la violencia y la relación, conecta la manguera de la aspiradora al tubo de escape, la conecta en el carro y muere por tema de intoxicación con gases. Bueno, los padres, muy tristes, van donde un experto en psicofonías en Italia, Marcello Bacci. Marcello Bacci graba la voz, pide una grabación en vida de Chiara Lenzi y hace una psicofonía que le graba a los papás de Chiara Lenzi. Cuando le llevan la grabación psicofónica que obtiene Marcello Bacci y comparan con la voz que tenían grabada en VHS de la chica, este acústico forense obtiene un 95% de coincidencia, diciendo esto es epistemológicamente irrefutable y yo no lo puedo explicar. A ese nivel está el estudio de psicobiofísica y parapsicología, que evidentemente acá no se lo considera. Imagínate tú las teorías de interrupción del embarazo o de aborto, cómo cambiarían si se sacaran las psicofonías en las clínicas donde se ejecutan la eliminación. Y eso me plantea otra cosa a propósito de lo que estás diciendo. Los niños que han sido concebidos y que después viven un aborto, si consideramos que son almas que entraron ya de una buena vez al mundo, ¿a qué vinieron? Si no lograron nacer. Te cuento una historia. Cuéntame. Para que lo entiendas un poquito, cómo lo de libre albedrío influye. El doctor Pedro Ramos, el acompañante del doctor Shumari Alfaro en el programa La Botica del Abuelo, un programa brillante en naturopatía, Pedro Ramos cuenta que no sé si es historia urbana, pero es un cuento muy bonito. Dice que en una maestría de ginecobstetricia siempre tomaban 1000 preguntas para que se graduaran poquitos. Pero el profe ese día les plantea una pregunta de bioética. Verán, tengo una familia. En esta familia, el papá y la mamá tienen sífilis, son muy pobres. El hijo menor tiene parálisis cerebral y lo tienen que sostener con un metal espalda. El otro hijo es ciego y sordomudo y están esperando un tercer hijo. ¿Qué le aconsejarían a esa familia? Este doctor catalán se va a comer un bocata, un sándwich de jamón con queso y mayonesa, con un pan baguette y un cafecito. Muy español el hombre.
Y empiezan a discutir, la chica más pañuelo verde, el cuerpo no es patrimonio de ninguna iglesia y ella puede elegir lo que quiera. El otro más pro vida, más de derecha, más católico, dice, no, aguántate el derecho a la vida, la bioética, y empiezan a dilucidar. Después de una hora llega el doctor y les pregunta, muy bien muchachos, ¿qué han decidido? Y la muchacha líder del grupo, la del pañuelito verde, dice, hemos decidido que la señora aborte. Felicitaciones, dice el doctor, acaban de matar a Beethoven. Sí, de hecho, mira, ¿cuántos genios no hubieran nacido? A la mamá de Chespirito también le dijeron que no nazca el niño después del accidente de tránsito, nos hubiéramos privado del buen humor del ilustre Chespirito. A la mamá de Cristiano Ronaldo también le dijeron lo mismo, porque el padre era alcohólico. Y mira tú, el futbolista que tenemos, ya es 0 alcohol y 0 Coca-Cola. A la mamá de Divaldo Franco le dijeron lo mismo, es libre albedrío. Tú lo puedes educar para que sea un Hitler, lo puedes educar para que sea un Gandhi. O sea, dice Agustín Laje, o sea que tú lo matas por ser pobre. Excusas. Así es. O sea, además, en nuestra sociedad hay derechos humanos para psicópatas, pero no para el niño que no ha nacido. Es bien curiosa la sociedad que vivimos. Por supuesto. Y de hecho, o sea, el que haya una decisión a la vida, te dice, tú no tienes ni idea de lo que puede ser esa persona en el futuro. Tú no tienes ni idea para qué vino, así que no puedes predeterminar nada antes. Sino que el problema ha sido siempre que los seres humanos nos hemos creído dioses y hemos creído que podemos controlar todo eso. Me ha encantado la conversación contigo, te agradezco mil gracias por tu compartir, por enseñarnos, porque nos has enseñado mucho hoy día. Y te agradezco, muchas gracias. Lo único que puedo decir a nuestros amigos de Frecuencias Perdidas, por favor, pongan sus inquietudes, que estaremos encantados de responder y de contactar nuevamente con Harold para cualquiera de las cosas que ustedes tengan de preocupación. Mil gracias, Harold. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Un abrazo, Mónica, querida. Es un honor siempre conversar contigo de buenos libros. Es la única adicción que no nos queremos curar tú y yo. Okay.